Hola, mis estimados alumnos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a continuar para terminar el libro de Hechos y hablar sobre el viaje de Pablo a Roma. ¿Se acuerdan que él estuvo juzgado por el concilio de los judíos, de los sacerdotes, y también fue presentado ante los romanos que tenían a cargo a este Pablo? Y defendiéndose él, se acuerdan que él pidió que se le juzgara en Roma, y así vamos a compartir y a iniciar este nuevo capítulo muy importante y también apasionado en aventuras que pasaron generalmente en el mar, y se considera este viaje hacia Roma como el cuarto viaje. Algunos lo consideran así, como el cuarto viaje misionero de Pablo. Y misionero, ¿por qué? Porque él también pudo compartir la palabra en todos los lugares donde fue, manifestando él su confianza en el Señor, aún con todas las cosas que tuvieron que pasarle en ese viaje hacia Roma. Y vamos a iniciar esa travesía tan importante para seguir platicando sobre esta situación. Vemos nosotros aquí en esta pantalla, para iniciar nuestra lección, a Pablo enviado hacia Roma. Ya comentando con ustedes que la travesía iba a ser por mar, ya que el viaje no era tan fácil, ya que iban a recorrer alrededor de 3,200 kilómetros de la salida de Cesarea hasta la ciudad de Roma, más bien hacia el país de Roma, y ahí vamos nosotros a encontrar muchas cosas importantes. Llegó el tiempo en que a este Pablo lo tuvieron que enviar en un barco donde iban a ir presos, iban a ir marineros y soldados romanos. Y vemos que al cargo de este grupo de personas estaba el centurión romano llamado Julio, el cual pues comenzaron a navegar por mar en un barco. Y así, iniciándose esta aventura, nosotros vemos que Pablo en esa travesía pues tuvieron muchas cosas que vivieron, y también nosotros podemos ver que cuando ya desembarcaron ellos, llegaron a un puerto llamado Sidón, y este centurión Julio pues fue muy amable con este Pablo, porque en ese lugar donde ellos estuvieron, pues, y se tuvieron que desembarcar, le permitió a Pablo que estuviera con unos amigos que encontró ahí para ser atendido por ellos. Y así ellos, haciéndose en vela desde ahí, se fueron en otro barco, y comienzan ellos a seguir navegando. Y ahí vemos que en esa travesía donde ellos navegaron, pues navegaron muchos días. Era un tiempo en donde pues era cercanos a invierno, y iba a haber muchos percances porque había tormentas, había tempestades, y entonces pues no iba a ser fácil el viaje. Iban a enfrentar muchos vientos, muchas tempestades, pero el ánimo de Pablo seguía adelante. Recuerden que ya el Señor le había dicho que era necesario que él fuera a testificar allá a Roma, y él también tenía deseos de ir allá. Nosotros vemos que en la vida de Pablo, pues él como misionero había recorrido muchos lugares para predicar la palabra y tenía que navegar por el mar.
y sabía que se iba a enfrentar a muchos peligros. Uno de ellos fue pues que navegando hacia los lugares que iban a ir tomando en navegación, iban costeándola con dificultad y llegaron a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca de una ciudad, y pasaron pues muchas cosas, peligros, y además pues con el ánimo que tenían de ver los peligros estas personas, pues ni siquiera tenían ánimo de comer a causa de las tormentas y de las situaciones que ellos tenían que enfrentar. Y dice que habiendo ya pasado mucho tiempo y ya la navegación era peligrosa, pues Pablo se acerca al centurión y le dice que pues que mejor ellos no, pues tenía que seguir otra forma de navegar, puesto que iba a haber mucho perjuicio, y no solamente del cargamento de la nave, sino también de sus propias vidas. Pero pues lógico, el centurión romano pues le hacía más caso al capitán de la nave que a Pablo, ¿verdad? Y pues siempre, con tantos problemas y con la nave pues azotada por el mar, pues siguieron su camino. En este viaje a Roma vemos varios puertos que ellos fueron pasando, como vemos aquí, Chipre, Rodas, Guido, Creta, etcétera, pero pues eran tiempos de tempestades y de malos tiempos. Y pues no iba a ser fácil. Vemos al punto de que, pues habiendo soplado una brisa del sur y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, pues ellos empezaron a elevar pues anclas, pero pues se encontraron con un viento muy huracanado llamado Euroclidón, y la nave pues tuvo que seguir guiándose, pero viento a popa, pero pues incluso el mismo aire los arrastraba. Nosotros vemos que no es fácil cuando uno se va a enfrentar a problemas en la vida, y según las circunstancias, nosotros debemos aprender a tener confianza en Dios. Ahorita ustedes están pequeños, pero van creciendo, van cambiando de mentalidad, de actitudes, de forma de ser. Y también se van a enfrentar con problemas hasta de su carácter, de no aceptar muchas veces las instrucciones de sus padres, o las circunstancias en la escuela, que es lo que ustedes ahorita están viviendo más con sus compañeros. Pero siempre va a haber una salida cuando nosotros ponemos en las manos de Dios todo lo que nos vaya pasando y sucediendo. Si es que no se desanimen, siempre va a haber una salida, y esta la vamos a encontrar en el Señor. Pues ellos tuvieron que sufrir siguiendo el viaje de Pablo, tuvieron que hacer muchas cosas para seguir pues controlando la nave, ¿verdad? Pero imagínense, ellos estuvieron navegando varios días y tuvieron que arrojar los aparejos de la nave, y en esa situación vemos que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, pues ya ellos habían perdido prácticamente la esperanza de salvarse. Pero Pablo, pues viendo que pues no comían y que estaban desanimados, desesperados, dice, les anima y los exhorta a que tuvieran buen ánimo, ya que dice que el ángel del Señor había estado con él en esa noche,
y que no iba a sufrir ninguna pérdida solamente de la nave. Dice, ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo Pablo estas palabras, dice que les infunde confianza, y con todo era necesario que ellos pudieran dar con alguna lista. Imagínense como que si ustedes estuvieran en medio del mar o en algún bosque o en algún cerro cuando van a algún lugar a pasear, y a veces hay circunstancias que uno tiene que enfrentar, por ejemplo, pues que ya no hay camino que ustedes puedan ver, que ven peligros, pueden salir pues algunas personas no con muy buenos deseos, ¿verdad? Cuando uno se enfrenta en lugares así lejanos, que está uno con apuración o con miedo, y más en estos tiempos donde la gente pues ya no respeta nada y encontramos a pues a bandoleros, a gente con no buenas intenciones. Y muchas veces pues tenemos que clamar a Dios, ¿verdad? Para que Él nos cuide y nos guarde. Y sabemos que Dios es bueno porque siempre nos va a guiar a nuestro camino y nos va a llevar su auxilio. Entonces, a pesar de los vientos huracanados y de todo lo que padecieron nuestros hermanitos estando en la barca, más bien Pablo, pues estos hombres ya empezaron a tener un poquito más de ánimo. Entonces Pablo vemos que les anima y les dice que el ángel de Dios le apareció y le dijo, Pablo, no temas, ¿verdad? Porque es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, Dios le estaba dando a entender que no iba a sufrir ningún percance, ¿verdad? En pérdida de sus vidas de ellos. Y continuamos viendo que pues ellos navegando, ya pasada la 14ª noche y siendo llevados por el mar, pues ellos sospechaban que estaban cerca de tierra y empezaron a pues echar las cuerdas para ver y medir más o menos a qué profundidad estaban, y procuraban en este caso algunos de los marineros huir viendo los peligros, y prepararon pues una barca para que ellos pudieran salir, pero pues Pablo se dio cuenta de esta situación y le dijo al centurión que si ellos, los marineros, se iban en la barca, pues no iban ni siquiera ellos a poder salvarse, porque pues los marineros en cierta forma navegaban la barca. Y nosotros vemos también que en circunstancias que nosotros llegamos a ver o a prever, pues muchas veces, ¿verdad? Clamamos a Dios y decimos, Señor, ayúdanos por esta situación que estamos pasando. Y ponemos nuestra confianza en Dios. Y a veces llega el desánimo tan grande de que muchas veces nosotros, pues, no oramos y clamamos al Señor, sino que nos dejamos llevar muchas veces por el desánimo de otros, o nos dejamos llevar por las circunstancias, y más ahora que estamos viendo y pasando todos con miedos, con temores. Pero no, acuérdense que no estamos solos, así como Dios mandó al ángel del Señor con Pablo para darle ánimo, también Dios está con nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿verdad? Para seguir caminando sobre esta tierra. Entonces, Pablo los exhorta a que todos coman por salud y que tuvieran mejor ánimo. Y pues les dice que tienen que comer por vuestra salud. Dice, porque ni aun un cabello de nuestra cabeza de ninguno de vosotros va a perecer. Y ya bien dicho esto, tomó el pan Pablo y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer.
Entonces ya todos teniendo ya mejor ánimo comieron también. Vemos aquí cuando uno demuestra cierto testimonio incluso ante los gentiles o a la gente que no conoce a Dios. Cambian las circunstancias porque la presencia que nosotros tenemos con Dios se deja notar cuando nuestras vidas dan testimonio o la confianza en nuestras palabras animan a otros, como a estos gentes que estaban en este barco, que no eran pocos, eran 276 personas a bordo, y eran muchas vidas que se podían pues perder, ¿verdad? Entonces ya los marineros al otro día pues no reconocieron la tierra donde estaban y pues comenzaron ellos a ya ver una ensenada y cortaron velas y esa vez también se enfrentaron a una grande tempestad y vemos una situación difícil en donde los soldados romanos, para que ellos pudieran justificarse o hacer un tipo de esta travesía con presos, pues si ellos trataban de huir, los iban a matar. Pero vemos otra vez la mano de Dios ahí, usando al centurión romano, que viendo esta situación impidió que los mataran porque quería proteger a Pablo. Entonces vemos que llegan a una situación tan difícil, pues que encalla el barco, se rompe la proa y tuvieron ellos que saltar para poderse salvar de esa situación. Y entonces pues les mandó que a los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra. Los demás pues con tablas y con partes de la nave, pues usándolas pudieron salvarse y saliendo a tierra. Nosotros vemos en esta pues cuadros sobre el que encallaron ellos en una isla que no sabían todavía cómo se llamaba, pero en la isla de Malta, ya casi rumbo ellos a llegar ahí a tierra, pues es una isla con muchas rocas, con muchas piedras, por eso encallaron ellos. Ya llegando casi todos estando ahí, pues casi, pues salvos, ¿verdad? Apoyándose unos a otros. Nosotros vemos ellos sin saber cómo se llamaba la isla. Y las gentes que vivían ahí eran de la isla de Malta. Y dice que los trataron, pues, con humanidad y encendieron fuego para que se calentaran ellos porque pues empezaba a llover y hacía mucho frío. Y vemos cómo se había cumplido la palabra cuando dijo que ninguna vida de ellos iba a perecer. Ya nosotros vemos que en esa isla, pues Pablo, siempre como un hombre acomedido, pues, empezó también a juntar ramas para ayudar a encender más la hoguera, donde ellos estaban calentándose. Pero sin fijarse, bueno, una víbora se prendió en la mano de Pablo y lo mordió. Generalmente todas las víboras de esas islas son muy venenosas. Y dice la palabra de Dios que estas personas de la isla expresaron que, pues ciertamente dice este hombre que ha escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Pero esa fue los pensamientos de la gente al ver que, pues que Pablo estaban esperando que se hinchara y cayera muerto. Pero pues Pablo sacudió como si nada a la víbora y como viendo ellos ya que él no le pasaba nada, pues ahora ya cambiaron de parecer, ¿verdad? Sí, muchas veces la gente, muchas veces como cristianos,
a veces tienen mal referencia de nosotros, pero cuando nosotros damos testimonio, la gente cambia de parecer. Claro, es cuando se da buen testimonio de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener presente siempre que va a haber pruebas, va a haber luchas, pero que tenemos que demostrar que nosotros somos transformados y cambiados por la gracia de Dios al dar testimonio de nuestra vida en todo lo que nos suceda. Pero si nosotros al tener algún problema o lucha empezamos pues muchas veces a renegar o a recriminarle a Dios, ¿verdad? Porque nos pasan las cosas, en lugar de pensar que todas las cosas, como dice la palabra de Dios, nos ayudan para bien para los que a Dios aman. Viendo esta situación y estando ahí conviviendo ya con estas personas, ya que no tenían nave para moverse, ni los soldados, ni los presos, ni nadie, vemos que había el padre del principal de la isla. El principal de la isla era un hombre pues acaudalado, con dinero, y sabiendo que estaba enfermo, el padre de este señor Publio, así se llamaba el padre de el que estaba en cama, con fiebre y desintería, que es una enfermedad que da mucho en las islas por pues algunos mosquitos, por el calor, por la selva, etcétera. Dice aquí en el libro de Hechos, capítulo 28, que después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Nosotros vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta a través de sus hijos cuando nosotros tomamos la autoridad del Señor. Recuerden, mis alumnos, que hemos hablado mucho de aprender a confiar en Dios y de tener nosotros la autoridad y poder del Señor, porque el Señor nos dijo en su palabra, cuando dice que, y estas señales seguirán a los que creyeren, ¿verdad? En mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios y pondrán manos sobre enfermos y sanarán. Y vemos que la vida de Pablo se ve reflejada de que Dios lo usaba y él usaba el poder y autoridad del Señor para poder hacer muchos milagros y muchas cosas para levantar en alto el nombre del Señor. Vemos nosotros que a través de las pruebas y luchas, siempre el Señor se va a manifestar de alguna u otra forma. Entonces vemos que también a través de el ejemplo de Pablo y al ver que había sanado este señor, pues también vinieron a buscar a Pablo y dice que todos los que tenían enfermedades eran sanados. Qué grande lección y hermoso es cómo Dios se mueve a través de sus hijos cuando nosotros obedecemos al Señor. Y recuerden, mis alumnos, que ustedes están buscando, si están buscando de Dios y tienen un ministerio, Dios los va a usar en grande manera para servirle al Señor. Y no solo con palabra, como dice el Señor, sino con poder y autoridad en el Señor, porque Dios nos ha dado a su Santo Espíritu, el cual Él está animándonos, ayudándonos, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos obrar también en esta forma de orar por enfermos y que sanen. Y es parte del testimonio y del poder de Dios que vemos como hijos, ¿verdad? Entonces nosotros, en el viaje de Pablo, ellos continúan después de estar 3 meses ahí en esa isla. Vemos que también ahí se fueron a refugiar unos de otra nave, los cuales pues ahí se sumaron para que se fueran de ese lugar, y por el agradecimiento que tuvieron las personas que vivían ahí en la isla de Malta, pues les dieron a ellos provisiones y salieron ellos pues con víveres y todo para seguir adelante su viaje. Todavía ellos tuvieron que seguir
llegando a diferentes puertos. Y vemos nosotros la gracia de Dios otra vez con Pablo, porque en uno de estos puertos, vemos aquí en Buenos Puertos, donde ellos llegaron y encontraron a más cristianos, a más creyentes, y Pablo encontró a unos hermanos en este puerto, ya casi llegando a Roma de Puetoli, donde dice el Señor que ahí los hermanos lo recibieron con gozo y los invitaron a quedarse con ellos en la semana. Y dice que después de 3 días ya llegando a Roma, llegan salvos y salvos al puerto, en donde pues él se quedó ahí 3 días, y lo más importante es que a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Pablo no quedó solo. Acuérdense que en sus viajes misioneros y en muchos lugares que se llevó a predicar la palabra de Dios, cuando pues tuvieron que dispersarse todos los judíos en la persecución que hubo en Jerusalén, pues se fueron a muchos lugares, y también en los viajes misioneros de Pablo hubo muchos convertidos, y vemos hermanos que encontró tanto en este puerto como ya llegando a Roma. Pues comienza a conversar con los judíos y visita a los hermanos, conversa con ellos, y vemos nosotros que, como siempre, pues están la secta de judíos que se oponen a las cosas de Dios, pues tratando de impedir que el evangelio siguiera adelante. Pablo siempre se dirigió primero a los judíos, hasta que tuvo que entender que la palabra era que él llevaba el mensaje de salvación a los gentiles. Y Pablo les habla del reino de Dios y los persuadía acerca de Jesús a través de las Sagradas Escrituras. Pero pues, como siempre, iba a haber división, porque algunos pues sí aceptaban y otros no aceptaban la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo, después de la discusión que tuvo con ellos, dice, pues sabed que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y vemos así como Pablo se le permite vivir aparte con un soldado que lo custodiase, y permanece 2 años en una casa alquilada, y ahí recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Como ven, mis estimados alumnos, tenemos mucho que aprender todavía de los grandes siervos de Dios, que a través de pruebas o luchas, Dios nunca los deja solos. En esta oportunidad que tuvo Pablo, siguió activo trabajando en la obra del Señor, y las cadenas, o sea, como él decía, no le impedían seguir llevando el evangelio. Muchos hermanos a los cuales él evangelizó en sus viajes misioneros, pues son los que llevaban y traían las cartas a varias iglesias, y ahí en Roma, en los 2 años que él estuvo preso, él escribió las cartas de los filipenses, de los colosenses y de los efesios, y también la carta a Filemón. Vemos ahí en estas cartas cómo él habla de sus prisiones, pero dice pues que él no tomaba muy en cuenta estas cosas, porque la prueba, dice, de su fe producía paciencia.
Él sabía que a pesar de los peligros, Dios iba a estar con él y no lo iba a dejar solo. Él muchas veces se menciona que para predicar la palabra iba a enfrentar muchos peligros, y así fue a través de sus viajes misioneros. Él habla acerca de peligros en el mar, en los ríos, en el desierto, en fatigas, en desvelos, peligros de los gentiles, peligros de su nación, peligros de los falsos hermanos, de hambre, de desvelos, de cárceles, de ser apedreado. Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos el libro de Hechos desde el principio, todo lo que padeció para servir la obra de Dios. Acuérdense que también Dios lo había dicho que él era un instrumento escogido, pero que también Dios iba a mostrarle lo que era sufrir a causa de llevar el evangelio. Y iba a ser un instrumento escogido porque no nada más iba a llevar la palabra a cualquier persona, iba a llevar su palabra y presentarla ante gobernadores y ante reyes, y así lo vemos nosotros como en Jerusalén tuvo que hablarles a estas gentes y en sus viajes misioneros, pues fue también en donde estuvo con los griegos, hablando grandemente de la palabra de Dios. Algunos aceptaban y algunos no, pero nosotros recibimos una grande enseñanza de parte de Dios que nunca nos va a dejar solos y que se va a cumplir la voluntad de Dios. Y cuando nosotros tenemos propósitos y sueños de buscar y de servirle al Señor, Dios lo va a realizar y nos va a mostrar de su misericordia. Vemos a Pablo, que no se quedó ocioso, sino siguió trabajando en la obra del Señor. Dios les bendiga, los fortalezca y no se olviden de estar buscando y llorando siempre para estar en esa comunión con Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestro texto de esta lección se encuentra en Salmos 46:1 y quiero que también ustedes se pongan a estudiarlo y aprendérselo de memoria como tarea. Y dice, si ustedes están viendo esta lección, lo repetimos y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. O sea que el Señor siempre tiene cuidado de nosotros y nunca nos va a abandonar. Espero, mis estimados alumnos, que puedan tener mejor ánimo, ya que ya todo nunca va a ser una situación que dure toda la vida. Siempre Dios va a dar la salida, y si siguen orando para que en este país ya la situación que estamos viviendo de contagios ya no se hagan más, Dios los proteja y nos guarde y tengan mejor expresión como estos chicos de aquí en la pantalla. Que pasen muy buen fin de semana y no se desanimen, así como Pablo animó a aquellos soldados, marineros y presos. Nosotros no estamos en esas condiciones, tal vez presos en nuestra casa un ratito, pero todo va a pasar y si Dios nos ha cuidado, seguirá cuidándonos siempre. Con un propósito, recuerden, siempre Dios tiene propósitos para nuestras vidas y si nosotros ponemos en las manos del Señor, pues Él siempre nos va a guardar. Oremos. Padre celestial y Dios nuestro, te agradezco mucho por tu amor y tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros. Señor, te ponemos, Señor, nuestras vidas en tus manos para que nos sigas, Señor, fortaleciendo y ayudando a seguir adelante. Pongo en tus manos las preciosas vidas de estos, Señor, mensajeros, para que ellos pongan, Señor, en sus vidas el deseo ardiente de buscarte, de servirte, y que tengan ese propósito en su vida y nunca apartarse de tus caminos, Señor.
Bendice a sus padres, bendice a su familia, Señor, y que ellos puedan ser, Señor, más que vencedores en ti. Te damos muchas gracias, Señor, con todo nuestro corazón, por todo lo que has hecho y lo que harás con nosotros siempre. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bendecidos sean mis alumnos. Dios les bendiga y sigan firmes y adelante en el Señor.